el día de hoy vamos a ver el tema de equilibrio ácido-base. Estamos dirigidos bajo la supervisión del doctor David Sánchez Tirado y los integrantes de esta ponencia pues es Maturano Jesús Alejandro, Villagrán Melina Geraldine, Villegas Miriam Ivette, Zamora Vanessa Alejandra y su servidor Medina Soto Francisco Manuel. Vamos a empezar con una introducción. Pues al hablar del equilibrio ácido-base, primero tenemos que entender que en primera son diferentes estructuras químicas y en segunda que pues esta misma característica de esa estructura le va a cambiar su diferente reacción. En este caso tenemos que las sustancias ácidos se van a disociar o se van a separar, por así decirlo, sus moléculas en liberar los iones de hidrógeno. Y en cuestión de la base, este va a liberar los grupos hidroxilos, o dicho de otra forma, va a captar los iones de hidrógeno o hidrogeniones. En este caso se podría decir que se divide en más partes, chiquitos, chiquitos, como si fuera una célula mitótica, como ejemplo nomás, y la base va a ser la que capture cada hidrogenión libre. Es por eso que estas se suelen, cuando están juntas en reacción, se suelen inhibir. Ahora, al hablar en las sustancias del equilibrio ácido-base, pues tenemos que está esta escala de la concentración de hidrogeniones, donde nos va a dividir en dos grupos, donde son el grupo de los ácidos y de los alcalinos. Tenemos que de forma normal o de forma más sistemática o establecida, es que el pH neutro es exactamente el del número 7. Entre más bajo, pues es ácido, y entre más alto el número, pues es alcalino. Esto es importante mencionarlo porque a nivel de nuestro sistema sanguíneo es 6 punto y cacho, más adelante vienen las medidas, y eso se interpretaría en nuestro cuerpo como un estado neutro o donde está todo en equilibrio. Hablando de nuestro cuerpo humano, ya no tanto como el de las sustancias químicas, cómo interactúan en cualquier otro ambiente, sino más específico en el ser vivo, tenemos de que este equilibrio del el ácido base se va a dar sobre todo por la concentración de los hidrogeniones que tenga nuestro cuerpo, ya sean ganados de forma exógena a través de alimentos o de forma endógena producidos día tras día por parte del metabolismo humano, como por ejemplo el dióxido de carbono, que más adelante hablaremos sobre sus características. La concentración extracelular de los hidrogeniones regularmente suele ser mínima. Es por eso que medimos con su analogía la acidez o la base de acuerdo al pH. Aquí tenemos los números que se encuentran a nivel extracelular alrededor de 36 a 42 nanomoles por litro. Es una cantidad muy mínima, entonces por eso se aplica esta fórmula que está acá, donde se usa el logaritmo negativo para darle una equivalencia a este número tan pequeño a niveles que los podamos interpretar mejor. El pH normal de nuestra sangre, como les decía, es un poquito más arriba del 7 y va de 7.35 a 7.45. Eso es lo que se le considera neutro en nuestra sangre. Y bueno, y la vida sería imposible si se operara los rangos de 6.8 a 7.8, que igual estos números van a variar unas pequeñas décimas de acuerdo a la bibliografía donde consulten. Hay algunos que lo extienden hasta el número 8 a nivel alcalino. En cuanto hablamos de ácidos, habíamos hablado que pueden ser de forma exógena y de forma endógena. En el metabolismo, de acuerdo a su metabolismo de estos ácidos, se van a dividir en dos grupos. Tenemos que en el primer grupo, pues están los ácidos volátiles, pues que son se transforman muy fácil, por eso son volátiles, no perduran, y no derivan de la hidratación, como ahorita les voy a enseñar un ejemplo. El ejemplo más común es el del dióxido de carbono, se va a eliminar por los pulmones al momento de la respiración, como lo hemos visto a lo largo de la vida estudiantil, y al estar inmerso bajo un ambiente líquido o acuático, este dióxido de carbono se va a transformar en ácido carbónico. Ahora, al momento de estar en ácido carbónico, toda esta viabilidad se va a encargar de equilibrarlo, los eritrocitos y células del tubo renal. Específicamente estas van a tener más, más concentración de lo que es la enzima anhidrasa carbónica, que va a ayudar a que el dióxido de carbono pase de forma volátil cada vez que sea necesario por nuestro cuerpo humano a su forma líquida del ácido carbónico, con la ayuda de la anhidrasa carbónica. Los no volátiles son ácidos más fijos, son ácidos que no van a pasar por transformación entre un ambiente líquido y un ambiente gaseoso, o no de forma tan fácil, y bueno, esos ácidos
endógenos son en el cuerpo, son el ácido láctico, el acetoacético, el beta hidroxibutírico, el fosfórico, los sulfuros, fosfatos, y todos estos, al no ser volátiles, se van a eliminar forzosamente por la vía renal, a través ya sea de los, pues estos diferentes mecanismos de la nefrona que más adelante explicamos. En situaciones alcalinas, estas se suelen presentar por pérdidas de ácidos, ya sea de un vómito. Más adelante se va a explicar específicamente en cada alteración, cómo estos mecanismos son alterados y se ven afectados. Otros temas que es importante mencionar, pues son los sistemas amortiguadores, que pues, como no amortiguador va a disminuir el impacto, que no sea de forma tan agresiva, tan brusca en el cuerpo humano y pueda tolerarlo y seguir manteniendo el equilibrio en nuestro cuerpo. Y básicamente todo esto pues, está por el sistema respiratorio, como ya mencionamos, este se va a encargar de los ácidos volátiles y el riñón, pues de los ácidos no volátiles. En cuanto a hablar del sistema de amortiguadores, estaríamos refiriendo que nuestro cuerpo humano es la primera línea de defensa ante el cambio de este sistema de la concentración de hidrogeniones, donde si es necesario va a captar los hidrogeniones o si fuera necesario en su contraparte, liberará estos hidrogeniones para aumentar la acidez del ambiente. El principal suele ser el sistema ácido carbónico o bicarbonato, que si se acuerdan, el ácido carbónico venía resultando de las transformaciones del dióxido de carbono, entonces va a estar muy ligado en el sistema amortiguador de primera entrada. Otros cambios que se van a ver van a ser útiles por la presencia de fosfatos y proteínas. Entre las proteínas las que más suele destacar pues es la hemoglobina, donde apropiadamente va a tener niveles más altos de la anhidrasa carbónica y además que va a funcionar como un pequeño, pues sí, transporte y almacén para que no se acumule todos estos ácidos débiles y fueran expulsados de forma correcta. En cuanto a nivel respiratorio, pues sabemos que va a eliminar el dióxido de carbono. Si fuera necesario que haya un aumento de los ácidos y parte de nuestro cuerpo o una disminución de la función del bicarbonato, pues el sistema respiratorio adaptaría la frecuencia respiratoria, la estaría aumentando para la frecuencia para eliminar el dióxido de carbono. En casos necesarios que fuera un ambiente alcalino y se buscara la acidificación, la frecuencia respiratoria tiene a ser un poquito más lenta. En cuanto al riñón, estaríamos hablando que tiene dos principales funciones. El riñón va a ser el que va a amortiguar de forma un poquito más lenta, pero más concreta, todos estos cambios de ácido base, y lo va a hacer por medio de la reabsorción del bicarbonato, además del control de las excreciones de los hidrogeniones, donde de forma libre se va a liberar menos el 1%, en la mayoría de esa secreción de hidrogeniones tienen que ser por medio de amortiguadores, que más adelante veremos los diferentes mecanismos donde se utilizan estos amortiguadores. En cuestión de la alcalosis, es de forma adaptatoria, nuestro riñón pues va a corresponder a los estímulos del cuerpo humano que le dé, y en forma de alcalosis, este riñón excretaría el bicarbonato y empezaría a tratar de absorber un poco de hidrogeniones. Es importante mencionar esto también, de que en caso de, se tenía registrado, pues ya saben que el riñón tiene un límite de excreción o filtración, por así decirlo, y decían que a partir de niveles de bicarbonato mayores de 40 ya se esperaría eliminación de bicarbonato por la orina, que pues, vendría siendo de la filtración del riñón y sus procedimientos. Esta es una tablita donde muestra en la primera el mecanismo de la sangre, del eritrocito, donde el 90% del dióxido de este ácido volátil es transportado por esta célula que va a ser el amortiguador. Entonces, no va a permitir que haga tanta reacción y posteriormente al viajar por todo el torrente sanguíneo, realizando todos los cambios, va a llegar hasta finalmente al alveolo, donde el alveolo, al introducir el oxígeno, va a desplazar el hidrogenión adherido pues, a la molécula de hemoglobina. Este propio hidrogenión libre se va a unir al bicarbonato y va a formar el ácido carbónico, que por medio de la enzima anhidrasa carbónica lo va a disociar en lo que es el dióxido de carbono, que tiene que salir de esta célula para intercambiarse el alveolo, y moléculas de agua, que es el resultado pues entre la transformación del ácido por medio de la anhidrasa carbónica. Y también vemos que aquí el eritrocito posee un mecanismo de contratransporte por parte del cloro para agregar lo que es
el bicarbonato dentro de la célula en forma intracelular. Entonces entra el bicarbonato, recibe el hidrogenión que ha sido liberado del oxígeno. Esta unión entre el bicarbonato absorbido y el hidrogenión permiten que se forme el ácido carbónico de forma natural y después ahí participa la anhidrasa carbónica que ya lo transforma en sus factores comunes o simples donde se puede intercambiar al alveolo. Este mecanismo de la anhidrasa carbónica se va a ver también incluso en el túbulo proximal, donde se van a absorber alrededor del 85% de los bicarbonatos filtrados, y lo va a hacer por este intercambio entre lo que es el bicarbonato, que se está filtrando de la sangre, la secreción del hidrogenión, que se va a fusionar, ya que nuestras células en sus bordes de cepillo va a tener la anhidrasa carbónica y lo va a disociar en agua y dióxido de carbono, que el dióxido de carbono volvería a perfundir a la célula, adentro de la célula, por difusión. Y aquí una vez adentro habría otra anhidrasa carbónica que lo disociaría en bicarbonato y soltaría de nuevo un hidrogenión. Y de esta forma se repite el ciclo. Hacían mucha mención que más que nada este es un pequeño como juego de intercambio entre los hidrogeniones para pasarlo de un ácido carbónico al bicarbonato y que de esta molécula de bicarbonato que estaba por el lumen de afuera sea introducida a nivel intracelular y posteriormente al torrente sanguíneo. En este caso, vemos de una vez los ejemplos de los diferentes amortiguadores que tenemos, que son los fosfatos, donde en nuestras células van a soltar una molécula, bueno, el hidrogenio propiamente, y esto va a ocasionar de que se cambie su estructura y se va a hacer de una forma más estable, estabiliza, por eso se le suma el hidrogenión, porque la molécula la estabiliza y la hace un ácido leve. El ácido leve va a producir menos alteraciones a nivel del pH, además de hacerlo más estable, que no esté tan fácil a ciertos intercambios o a disociarse, por así decirlo. Y de esta forma es que se hace ácido titulable y se puede excretar. En cuestión del amonio, igual tiene su procedimiento, pero si se dan cuenta, el factor común pues es la secreción del hidrogenión, que vuelve a juntarse con su base, podría decir, y al final se expulsa. Más adelante están las tablitas donde especifican bien todos estos cambios. Entonces tenemos que a nivel fosfato, es fosfato difásico. Este es monofásico, se le agrega el hidrogenión y va a ser adifásico, porque recordemos que no solo viajan estos ácidos a nivel sanguíneo, sino también se filtran con un poco de lo que es el sodio. Por eso en la fórmula se le agrega el sodio al fosfato, de ser disódico a ser monosódico. Ya hablando, este sistema del fosfato monoácido, fosfato diácido, es el mismo que les había explicado en la diapositiva anterior, donde se le agrega nomás el sodio, pero eso ya está de acuerdo a la bibliografía que visiten, pues realmente la transformación es la misma. Entonces tenemos de que se filtra de forma normal el fosfato monoácido, está por el lumen de toda nuestra nefrona, y a nivel de la célula alfa intercalar, hay dos bombas de hidrogeniones. Una va a estar estimulada, la TPasa, por medio de la aldosterona, que es la primera, y la segunda va a ser por un intercambio del hidrogenión con una entrada del potasio. Esto se va a juntar obviamente a su pareja, por así decirlo, el fosfato monoácido, lo que lo va a hacer un fosfato diácido. Y este ya es el ácido que se secretaría a través de la orina. Y además es el ácido más estable que les había mencionado y el que genera menos impacto. Todos estos cambios, si se dan cuenta, vienen de la importancia desde la comunión, bueno, la unión del dióxido de carbono y el agua por medio de la anhidrasa carbónica, que es la que nos va a estar jugando a intercambiar esos hidrogeniones de acuerdo al mecanismo que se use, si es necesario sacarlo o meterlo. Y recordando que hay una anhidrasa carbónica intracelular y extracelular. Este es un fosfato donde menciona cómo se va secretando el fosfato de acuerdo a la cantidad de ácido que hay en la concentración de orina y la forma necesaria. Regularmente se tiene entendido que por el fosfato se eliminan cerca de 20 mil equivalentes de hidrogeniones. Y por el sistema de amoníaco-amonio, otro amortiguador, se elimina cerca del otro 20, 20 mil equivalentes. En el sistema amoníaco-amonio tenemos que primero en el túbulo proximal, el amonio pues va a resultar, el amoníaco va a resultar del metabolismo de glutamina
o de ácido glutámico. En este, pues se van a separar lo que es lo que nos interesa ahorita, que es el amoníaco y el alfa-cetoglutarato, que pues todo va a pasar por otros procedimientos de absorción de energía y al final nos va a producir un bicarbonato, que va a ser absorbido a la sangre. Pero la parte del amoníaco se va a salir al lumen por medio del intercambio entre sodio y el amoníaco. Y sería como que la forma del ion de amonio, o sea, del remanente que queda de la glutamina, nuestra célula simplemente le añade un hidrogenión y ya sale por medio del intercambio con el sodio hacia el lumen. Pero esta forma es un poco, pues es como gaseosa y se va a difundir por la papila cortical para ayudar a la concentración isosmolar y que sea favorecer a todos estos cambios de presiones cuando hablamos de la nefrona de su parte medular y cortical. Entonces, al difundirse por todas estas capas del intersticio, va a regresar a su forma de amoníaco porque la otra hidrogenión se queda, por así decirlo, atorado o en el infiltrado intersticial. Entonces aquí ya en el conducto colector, otra vez por medio de la anhidasa carbónica y su capacidad de mover ese hidrogenión, pues libera el hidrogenión del ácido carbónico, que va a ser expulsado y una vez más se va a unir al amoníaco para ser expulsado, pero ahora si se dan cuenta la diferencia es que hay un mecanismo de túbulo proximal y otro mecanismo por el conducto colector y entonces estaríamos hablando que hay una eliminación de dos hidrogeniones. Y ya de forma de resumen, ya concluido de la introducción de esta pequeña parte, pues es que el equilibrio ácido-base, pues va a ser el resultado de la concentración de los hidrogeniones y esto va a ser importante que se mantenga en equilibrio porque una pequeña alteración en estos procesos llevan a consecuencias en las reacciones químicas celulares, en todos los procesos enzimáticos. Los temas importantes que se deben de valorar y tomar en cuenta siempre en el paciente, pues es el sistema de amortiguadores, el nivel de bicarbonato, la función que esté realizando en ese momento los pulmones y el estado de los riñones. En cuanto a los niveles, pues es 7.35 y 45. Esas son un poquito sobre 7 preguntas básicas que se pueden hacer al momento de leer una gasometría, de modo que sea un poco sistematizada y que permita la disminución de los diferentes componentes de toda la gasometría. Tenemos que en la parte 1 es verificar el pH, si es normal, acá vienen los rangos, si es ácido base, después vemos el dióxido de carbono de forma aislada, por así decirlo, si sus valores son normales o no, también recordando al mismo tiempo de que el dióxido de carbono al aumentarse fomentaría en un ambiente ácido, al disminuirse fomentaría un ambiente alcalino. Igual después se ve el bicarbonato, que el bicarbonato nos estaría expresando todo el funcionamiento, o por decirlo así, la compensación de nuestro riñón, cómo está manejando la situación. Sería ver los cambios que hay entre el dióxido de carbono y el bicarbonato, cómo concuerdan, a dónde va, si existe o no una compensación, si esta compensación es adecuada, y al último, pues ver los niveles de oxígeno y de saturación de esta misma. Aquí son unas pequeñas fórmulas de forma de la corrección, de la compensación, lo que se espera en teoría, y de acuerdo a lo que ocurre, vemos de que este acuerdo al mecanismo si es una acidosis metabólica, es una alcalosis, o si es respiratoria, en ambos casos crónica o aguda, van a cambiar ese tipo de fórmulas para ver cuál sería lo correcto de la compensación que se espera. Ese es un pequeño ejemplo de una paciente mujer de 25 años, inconsciente, con consumo de barbitúricos. Vemos aquí sus datos de la gasometría. En la primera pregunta vemos que el pH es ácido, está súper inferior al del nivel de 7.35. Después vemos el dióxido de carbono está aumentado, lo que nos fomentaría el ambiente ácido y corresponde con el pH. El bicarbonato está dentro de los niveles normales, es decir, que esta disminución del pH no es debido al bicarbonato porque este está en niveles óptimos. Y después se corrobora una vez a qué se debe este cambio de pH observando pues, el ácido y la base. Se observa si en este caso pues, si hay una acidosis, se escucharía un aumento en el bicarbonato para compensarlo, tratar de neutralizar. Entonces se ve de que no hay un aumento en el bicarbonato y se dice que pues aparentemente no hay ningún mecanismo de compensación. Después sería evaluarlo con la fórmula de las que le mencioné más anteriormente. Es al tratarse de una acidosis respiratoria, se multiplica 13, que es el factor por punto 1, te da los factores y se los sumas al valor de bicarbonato
y se esperaría que se estuviera compensando de forma correcta fuera por niveles de 25.3. Por eso en este momento se le aparece como acidosis respiratoria de forma no compensada. Es otro caso de una mujer de 65 años con diabetes mellitus hace 15 años, tratamiento con insulina de acción intermedia, la NPH, acude suporosa, intensa, prediabético, infectado, disneica, politirajes. El caso era de una paciente con cetoacidosis. Igual, primero se ve el pH, se ve que es una acidosis, se ve el dióxido de carbono, se evalúan los niveles, pues estos valores no te dan de que la acidosis sea por causa del dióxido de carbono. Después se evalúa el bicarbonato y se ve que está bajo. Entonces ya se interpreta en este momento que la acidosis es de causa metabólica porque estaría afectando una disminución a nivel de a lo mejor los mecanismos de absorción y excreción por parte del riñón. Después de ahí, pero sí hay buena respuesta aparentemente de nuestra disminución de dióxido de carbono para tratar de compensar. Entonces, se evalúa que a simple vista sí hay una compensación por parte de los pulmones ligeramente. Después, para confirmar que sea de acuerdo a la teórica, se hace la fórmula. En este caso, que está la fórmula, 10 por 1.5, te da 15 más 8, 23, más 2, menos 2. Entonces, esperaría que los niveles del dióxido, de acuerdo a la fórmula, fueran 23 hasta 25, pero como no está esa compensación correcta, se tiene que es una acidosis metabólica, que puede ser no compensada o incluso ya sospecharse que es mixta, porque sí hubo una respuesta, pero no fue una respuesta adecuada o sí, adecuada al problema. Y ya ahorita pues ya van cada tema especificado a la alteración. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema, que es acidosis metabólica. La siguiente, por favor. Bueno, es importante recordar que todas este tipo de alteraciones se pueden presentar dentro del ámbito hospitalario pues, bueno, de forma general son muy comunes. En este caso, la acidosis metabólica la podemos definir como es aquella alteración que se va a producir cuando hay una reducción primaria en la concentración de bicarbonato plasmático. En este caso, como lo menciona la definición, el principal problema que vamos a encontrar es una disminución en la concentración del bicarbonato. Por lo tanto, vamos a encontrar un bicarbonato bajo en la gasometría. Como no va a haber este amortiguador que esté trabajando de manera adecuada, lo que vamos a encontrar es un aumento de los hidrogeniones. Por lo tanto, si aumentan los hidrogeniones, vamos a encontrar un pH disminuido. Y por último, vamos a encontrar la presión parcial de dióxido de carbono igual disminuido, ya que esta es la compensación normal que debemos encontrar, que nos indica que el paciente de alguna u otra forma sí, o sea, su mecanismo compensatorio sí está trabajando. Igualmente, como ya lo comentaron antes, existen los mecanismos que las alteraciones mixtas. En este caso, si encontramos una presión parcial de dióxido de carbono aumentada o al contrario, la encontramos muy, muy baja, podríamos hablar ya de un trastorno mixto, es decir, que aunado hasta a nuestra acidosis metabólica tenemos una alcalosis o una acidosis respiratoria. La siguiente, por favor. Entonces, de manera general, en todos los ámbitos, no solamente el hospitalario, vamos a tener que la diarrea es la causa más común de acidosis metabólica. Otras causas que conducen a una acidosis metabólica son las que pueden observar: el metanol, uremia, la diabetes, el paraldehído, la isoniazida, el ácido láctico, el etanol y los salicilatos. Bueno, vamos a regresar a este punto. Nada más les quiero comentar cómo se van a dividir los diferentes tipos de acidosis dentro de la etiopatogenia. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a clasificar la acidosis metabólica? Como ya se los comenté, es una disminución del bicarbonato. Por lo tanto, de forma general, vamos a poder encontrar que son por diferentes causas. Sin embargo, estas se van a englobar dentro de dos principales. La primera es que hay una producción de ácidos, bueno, la producción de ácidos fijos aumenta. Estos pueden ser tanto de forma exógena, es decir, nosotros le agregamos un ácido o la persona consume algún ácido y nuestro sistema de bicarbonato no alcanza a compensarlo. Por lo tanto, los ácidos, que como ya lo comentaron, son aquellas sustancias que nos van a donar un hidrogenión,
van a provocar un aumento de estos y van a generar la acidosis metabólica. Y la segunda clasificación es que va a haber un aumento de las pérdidas renales e intestinales de bicarbonato. Por lo tanto, la única forma en donde se excreta el bicarbonato es a través de estas dos. Por lo tanto, como pueden observar, las pérdidas intestinales, como los di en el ejemplo anterior, que es la diarrea, nos va a hacer una pérdida de bicarbonato y por lo tanto ya nuestro cuerpo no va a tener la adecuada función compensatoria con los ácidos. Entonces, regresamos a la anterior, por favor. Hay que tener en cuenta que aquí es donde se utiliza, bueno, este trastorno de acidosis metabólica es uno de los principales donde vamos a tener que utilizar lo que es el anión gap o brecha aniónica o hiato aniónico. En este caso hay que recordar que nuestro líquido extracelular tiene, bueno, hay eh, fluyen y están en equilibrio constantemente diferentes iones, los iones de carga positiva, que son los cationes, y los iones de carga negativa, que son los aniones. Dentro de los de carga positiva, vamos a tener principalmente dos. El que va a ocupar la mayoría de los cationes, que es el sodio, con unos niveles normales que son de 135 a 145, y en una muy, muy ligera cantidad vamos a tener lo que es el potasio, que es de 3.5 a 5.5. En el lado contrario, vamos a tener a los aniones. En este caso, los principales aniones es el cloro, es el bicarbonato y son los aniones no medidos, pues normalmente. Estos aniones no medidos son los que vamos a denominar como anión gap o brecha aniónica. Los valores de cada uno es del cloro va de 95 a 110, de bicarbonato, que hay que tenerlo muy presente, es de 22 a 26 normalmente, y lo restante es lo que se conoce como brecha aniónica, que normalmente es de 10 más menos 2, y dependiendo de la fórmula que utilicemos para conocer cuál es la brecha aniónica, esta puede variar. Entonces, cuando nuestra brecha aniónica es mayor, es decir, estos ácidos no medidos aumentan dentro de nuestros aniones, es lo que se va a conocer como una acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada. Sin embargo, si lo que sucede si nuestra brecha aniónica no está aumentada, es decir, hay una disminución de los bicarbonatos, lo que va a aumentar es el cloro. Por lo tanto, esto es lo que conocemos como acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, la acidosis metabólica la podemos también clasificar como hiperclorémica o con anión gap normal, o la acidosis metabólica normoclorémica o con anión gap aumentado. En este caso, las diferentes patologías que pueden observar en su pantalla son, es una mnemotecnia que se encuentran en diferente bibliografía, que es mood piles o mood piles, y estas únicamente se comportan en aquellas que tienen brecha aniónica aumentada. Una forma muy sencilla, por ejemplo, en la diabetes, en la cetoacidosis diabética, en este caso lo que vamos a tener es que nuestro cuerpo, al no poder aceptar los carbohidratos, es decir, la glucosa, no va a entrar a las células, lo que va a empezar a funcionar para nuestro metabolismo son los ácidos grasos. En este caso, pues los ácidos grasos van a aumentar, va a haber un aumento de ácidos, una disminución del pH, y de esta forma se va a generar pues la acidosis metabólica. Eh, otro, Otra causa característica es el etilenglicol, perdón. Esta se define, bueno, es una sustancia que vamos a poder encontrar en los anticongelantes de los autos, y de hecho se cataloga como la primera sustancia química de abuso en los Estados Unidos que va a generar la muerte. Y pues bueno, cada una de estas diferentes entidades de alguna u otra forma va a hacer que generen unos aniones no medidos aumentados con el consiguiente aumento de la brecha aniónica y pues su resultante acidosis metabólica. Y como se los comento, no los puse aquí, las diferentes etiologías que van a cursar con una acidosis metabólica hiperclorémica
son principalmente aquellas en donde por causa intestinal o renal se va a perder bicarbonato. Las principales es la diarrea u otra enfermedad muy común es la acidosis tubular renal, que como su nombre lo indica, la orina pues va a, si se cuantifica, va a estar muy ácida. La siguiente, por favor, y la siguiente. Entonces, las manifestaciones clínicas las podemos dividir en tres categorías. Van a ser las manifestaciones clínicas aquellas que estén sujetas a la patología causante de la acidosis metabólica. Van a ser las manifestaciones clínicas de los mecanismos compensatorios. Aquí es donde podemos encontrar una de las manifestaciones clínicas más comunes, que es la respiración de Kussmaul, es decir, por los diferentes receptores, nuestro organismo va a intentar disminuir todos los ácidos posibles, por lo tanto el CO2 vamos a aumentar nuestra respiración para que de esta manera todos los ácidos, pues no en exceso, pero que no nos permiten compensar nuestro cuerpo de manera normal, se eliminen. Y por último tenemos las manifestaciones clínicas que están dados principalmente por la acidemia, es decir, por la disminución del pH. En este caso podemos encontrar pues, lo que sería la fatiga, la deshidratación, la confusión, la letargia, el estupor, el coma. Es decir, prácticamente todas estas manifestaciones se dan como una afectación al sistema nervioso central. De manera clásica se define que la respiración bueno, nuestro organismo va a actuar de alguna u otra manera para tratar de compensar esta acidosis metabólica. No desde que el pH baje a partir de 7.35 vamos a encontrar una respiración aumentada. Esta se mencionaba que principalmente a partir de que el pH disminuye a 7.2. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Esto es muy fácil. Pues bueno, como se los comenté, lo primero es tener en cuenta cuál es la patología de base que nos está desencadenando esta acidosis metabólica. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es una historia clínica, conocer todos los antecedentes del paciente, el examen físico y la gasometría. En este caso, como ya se los comenté, los parámetros que hay que tener en cuenta es que la principal característica es un bicarbonato disminuido. Por lo tanto, debe estar menor a 22 mil equivalentes por litro. Seguido de la disminución del pH por el aumento de los hidrogeniones y la compensación de la presión parcial de dióxido de carbono, que en este caso hay que tener mucho cuidado porque se menciona que por cada disminución de 1 miliequivalente por litro del bicarbonato, únicamente hay una disminución de 1 por cada presión parcial de dióxido de carbono. Si está muy disminuido o al contrario está aumentado, ya estamos hablando de otro trastorno, es decir, una alteración mixta. En caso de acidosis, vamos a solicitar lo que es el sodio, el potasio, el cloro y los demás electrolitos para medir lo que ya les comenté, lo del anión gap, o brecha aniónica. Y por último, hay que tener en cuenta que también podemos realizar un electrocardiograma, una carga neta urinaria y el último, en el tratamiento tenemos lo que son las medidas generales y las medidas específicas. Las medidas generales, pues ahora sí que abarcan todo lo que es nada más pues supervisar al paciente, su medición de los signos vitales, la presión arterial, la temperatura, la diuresis. Si es necesario o consideramos necesario, canalizar una vía venosa periférica y la monitorización del ritmo y frecuencia cardíaca. Y aquí el único tratamiento, o bueno, más bien, el único medicamento que podemos utilizar es el bicarbonato de sodio. En caso de que nosotros consideremos que nuestro paciente de alguna u otra forma está estable, es decir, no está muy comprometida su salud, podemos dejar, o bueno, más bien monitorizar y ver que su propio organismo, su propio cuerpo reaccione a la acidosis metabólica y, y trate de corregirlo. Si vemos que tiene una alteración grave, si vemos que su pH es inferior a 7.2, o si ya lo vemos muy comprometido, podemos utilizar lo que es el bicarbonato de sodio. Sin embargo, tiene ciertas contraindicaciones.
A pesar de que lo podemos ver comprometido al paciente, no en todos los casos vamos a poder utilizar el bicarbonato de sodio, además de que este tiene efectos adversos. Evidentemente, el principal efecto adverso, como su nombre lo indica, bicarbonato de sodio, es decir, contiene sodio, lo que nos va a hacer que aumente tanto el volumen extracelular como la concentración de sodio. Por lo tanto, va a haber una hipernatremia. Por último, para poder calcular el déficit de sodio, perdón, de bicarbonato, aquí les dejo cuál sería la fórmula que se utilizan varios, bueno, el déficit de bicarbonato es igual a la constante, que es de 0.3, por el exceso de bases que tenemos, por kilogramo de peso del paciente. Y bueno, eso sería todo de acidosis metabólica. En cuanto a la acidosis respiratoria, ¿a qué sigue, por favor? Esta va a ser una elevación del CO2 en sangre. Esto va a suceder por la hipoventilación. Esta acidosis respiratoria va a tener una compensación que va a ser a través del riñón, por lo que va a forzar a que el bicarbonato se genere más y a su vez también va a implicar una eliminación de hidrogeniones a la luz tubular. En cuanto a la acidosis respiratoria, se va a clasificar en aguda y crónica, y esto va a ser en función a la aparición y la duración de los síntomas, así como de la respuesta compensatoria del bicarbonato. La que sigue, por favor. En cuanto a la etiología, vamos a tener que este va a ser por un descenso de la eficacia pulmonar. Esto pues va a haber muchas causas, sin embargo, en la acidosis respiratoria pues va a ser principalmente por alguna enfermedad pulmonar. Vamos a tener una clasificación que va a ser por enfermedades pulmonares y no pulmonares. En cuanto a las no pulmonares, vamos a encontrar el daño cerebral hipóxico, la parálisis diafragmática y algunos fármacos. Y en cuanto a las enfermedades pulmonares, pues esta también se va a dividir en 4 principales, en el cual va a ser el centro en depresión del centro respiratorio, la patología de vías respiratorias, patología del parénquima pulmonar y la patología neuromuscular, que en la siguiente diapositiva les voy a mostrar. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la depresión del centro respiratorio, se va a dividir en agudo y crónico. En las agudas vamos a encontrar los anestésicos, los sedantes y los ictus. Y en cuanto a los crónicos, vamos a encontrar sedantes, alcohol y tumores intracraneales. En cuanto a las vías respiratorias, igual se va a dividir en agudas y crónicas. Entre las agudas vamos a encontrar los broncoespasmos, el asma, la anafilaxia, las quemaduras por inhalación o lesiones tóxicas. Y en cuanto a las crónicas, vamos a encontrar el EPOC, que va a ser la causa más frecuente. En enfermedades del parénquima pulmonar vamos a encontrar el enfisema, la bronquitis, neumotórax y derrame pleural masivo. Y en cuanto al neuromuscular, vamos a encontrar que este va a ser principalmente por fatiga muscular respiratoria, como en enfermedades como miastenia gravis, Guillain-Barré, hipopotasemia y algunos fármacos. La que sigue, por favor. La fisiopatología, vamos a encontrar que se va a producir por el aumento primario de las concentraciones de CO2 en sangre. Esto se va a deber a una disminución de la ventilación alveolar, la cual no va a ser efectiva en cuanto a la relación en la producción de CO2. Esto, como les mencionaba, puede producirse por alteraciones obstructivas de la vía respiratoria o del parénquima pulmonar, por lo cual va a provocar un descenso del pH menor a 7.35, así como vamos a encontrar retención del CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Como les mencionaba, la compensación va a ser renal y va a comenzar de las 24 a las 48 horas mediante la retención de carbonato a nivel renal. Se dice que cuando tenemos la relación en aumento de 1 miliequivalente de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de CO2, vamos a ver que va a ser una compensación inmediata, por lo cual tendríamos que va a ser una acidosis aguda. Y cuando tenemos que la relación es de 3 miliequivalentes de bicarbonato por cada 10 de CO2, vamos a ver que va a ser una compensación tardía o crónica. La que sigue, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar que va a ser confusión, coma, convulsiones, podemos encontrar alteraciones de ritmo cardíaco, hipotensión arterial y cefalea. La que sigue, por favor.
el anterior, por favor. Bueno, también vamos a tener que en el paciente crónico, pues vamos a ver sobre todo alteraciones del sueño, somnolencia, deterioro de la coordinación, temblores, mioclonías y cefaleas que se van a hacer crónicas. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos que considerar que primero si el paciente tiene antecedentes, si tiene alguna enfermedad respiratoria, así como también los exámenes físicos y analíticos que nos van a decir sobre todo la causa. El diagnóstico como tal de la acidosis respiratoria pues va a ser a través de la gasometría y en el caso de que haya una acidosis metabólica pues también tenemos que calcular la brecha aniónica y medir niveles de lactato en casos graves. En cuanto a la radiografía de tórax o el electrocardiograma, pues principalmente van a ser como tal para ver la causa, si es aguda o crónica y sobre todo para dar un tratamiento adecuado. La que sigue, por favor. Bueno, en este cuadrito vamos a ver que vamos como a ver cuál es el tratamiento que se le va a dar y cuál es el seguimiento. Entonces, primero tenemos que ver si hay una acidosis respiratoria y hay que ver si está compensada y esto va a ser en base al bicarbonato. En el caso de que no esté compensada, vamos a estar hablando de un trastorno mixto. Y pues el siguiente paso sería identificar si esta acidosis respiratoria va a ser aguda o crónica. La que sigue, por favor. En cuanto a la acidosis respiratoria, pues en caso de ser aguda, pues vamos a encontrar las principales causas que va a ser un aumento de espacio muerto, en el cual vamos a encontrar daño pulmonar, una neumonía, un edema pulmonar cardiogénico o embolismo pulmonar. Otra causa aguda va a ser por causa de aumento de resistencia del flujo respiratorio, en el cual vamos a encontrar la obstrucción de la vía respiratoria, aspiraciones de cuerpos extraños, laringoespasmos, angioedema, y obstrucciones de vía respiratoria baja, sobre todo. En cuanto a la transmisión neuromuscular, pues como les mencionaba anteriormente, podemos encontrar el síndrome de Guillain-Barré, estatus epilépticos, miastenias gravis o parálisis, incluso también por drogas como los aminoglucósidos. En cuanto a la rigidez pleural, podemos encontrar neumotoras, distensión abdominal o diálisis peritoneal. Otra causa aguda podemos encontrar que puede ser el estímulo central y podemos encontrar sobre todo la anestesia general, el trauma, sobredosis por sedantes. Y en cuanto a la disfunción muscular, pues va a ser sobre todo por fatiga o por alguna alteración de potasio. Y la rigidez pulmonar que la podemos encontrar en la telectasia. La que sigue, por favor. En las causas de acidosis respiratoria crónica, igual va a ser por aumento de espacio, en el cual podemos encontrar enfisema, fibrosis pulmonar. Por aumento de la resistencia del flujo de vías respiratorias, pues podemos encontrar la hipertrofia tonsilar, las parálisis de cuerdas vocales, tumores en las cuerdas vocales o estenosis. Igual puede haber obstrucción de vías respiratorias a nivel bajo. En cuanto a la transmisión neuromuscular anormal, pues sobre todo va a ser por enfermedades como la esclerosis múltiple, la distrofia muscular, parálisis diafragmáticas y en la rigidez pleural pues podemos encontrar enfermedades de la caja torácica o porque tenga una toracoplastia. Otra cosa va a ser la disminución del estímulo central, en la cual vamos a encontrar apnea central del sueño, puede haber un síndrome de hipoventilación, puede ser por drogas, por tumores o por poliomielitis. Y en cuanto a la disfunción muscular, también vamos a encontrar poliomielitis. Y en el aumento de rigidez pulmonar, pues vamos a encontrar el EPOC. La que sigue, por favor. Bueno, el tratamiento, pues principalmente va a ser corregir la causa. Podemos encontrar medidas generales como checar la diuresis, la dieta, y lo más importante sería la oxigenoterapia. Esto es para revertir la hipoxemia y evitar que empeore la hipercapnia. Tenemos que asegurar que haya un aumento de ventilación alveolar y esto lo podemos hacer ya sea en base a ventilación mecánica. Otra cosa que tenemos que hacer o que se puede recomendar va a ser indicar bicarbonato. Esto, pues, sobre todo está indicado cuando también hay una parada cardiorrespiratoria y cuando el pH está disminuido por debajo de 7.1.
Y en caso de que esté asociada pues a una acidosis metabólica, pues cambian un poquito las medidas. En caso de que el paciente esté intubado, también se debe de dar en pequeñas dosis de 40 a 80 miliequivalentes cada 10 minutos. Y sería pues en en general el tratamiento pues siempre se debe guiar en cuanto a la causa, ya sea aguda o crónica. Y sería todo de acidosis respiratoria. Bueno, vamos a continuar con lo que es la alcalosis metabólica. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos que esta alcalosis metabólica se refiere a un proceso mediante el cual se produce un incremento en las concentraciones plasmáticas del bicarbonato, que por lo general esta resulta en un aumento del pH sanguíneo. Esto va a ser consecuencia de una pérdida de hidrogeniones del líquido extracelular o una ganancia de álcalis en el mismo. Hay que recordar que al principio el pH puede encontrarse normal, pero este va a ir elevándose progresivamente por arriba de los 7.4 y bueno, después de esto vamos a tener una respuesta compensadora por parte de los pulmones que nos va a llevar a una disminución en la ventilación alveolar que provoca una retención del dióxido de carbono y por consiguiente va a haber un aumento en la presión del dióxido de carbono. Entonces, en esta vamos a tener elevado lo que es el bicarbonato, el pH y la presión del dióxido de carbono. La que sigue, por favor. Bueno, la mayoría de las veces suele ser secundaria a vómitos o al uso de diuréticos. Estas causas se van a dividir generalmente en función de la concentración de cloro en la orina. Tenemos las que están en cuanto al cloro disminuido en la orina, que está por debajo de 10 microequivalentes sobre el litro, que van a ser los vómitos, el uso de diuréticos o alguna fibrosis quística. Y en el caso de que el cloro se encuentre por arriba de 15 a 20 microequivalentes en la orina, vamos a tener al síndrome de Cushing, al síndrome de Gitelman y al síndrome de Bartter. Bueno, empezando hablando por los vómitos, estas pérdidas gastrointestinales de hidrogeniones se dan porque en condiciones normales el ácido clorhídrico que es secretado por el estómago estimula la secreción de bicarbonato a nivel duodenal. Y esto mantiene un estado de equilibrio pues entre la pérdida de ácido y las bases y todo esto ocurre en las situaciones en las que existen pérdidas importantes de volumen, que es por el uso de diuréticos regularmente, y estas condicionan una disminución en el volumen extracelular sin cambios en el contenido de bicarbonato a este nivel. También puede darse por pérdidas renales de hidrogeniones. Esto se da en estados de hiperaldosteronismo primario y secundario de potasio. Puede darse por un desplazamiento y movimiento de potasio del espacio entre la electroneutralidad. Se produce un desplazamiento de los iones de hidrógeno del espacio extracelular al espacio intracelular, lo que a su vez también va a generar pues alcalosis empeore. También puede darse por una administración exógena de bicarbonato, principalmente en aquellos pacientes con insuficiencia renal, en quienes el estar disminuida la tasa de filtrado glomerular, se disminuye también la excreción renal del bicarbonato. La que sigue, por favor. Ok, vamos a recordar que este trastorno del equilibrio ácido-base está caracterizado por un pH mayor a 7.45 y un bicarbonato mayor a 26 microequivalentes sobre el litro. Esta va a ser la alteración primaria y posterior a esto va a haber lo que es el aumento de la presión
del bicarbonato, del dióxido de carbono, y esto se va a dar por la compensación que van a dar los pulmones con la hipoventilación. Y bueno, en esto se espera que la compensación sea que la presión del dióxido de carbono aumente 0.7 milímetros de mercurio por cada microequivalente de bicarbonato que aumente. Bueno, solamente el riñón y el estómago sintetizan lo que es el bicarbonato. En esta situación de alcalosis metabólica se va a requerir la participación de un factor causal y de uno o varios factores perpetuantes. Esto para mantener el estado de elevación del bicarbonato. El trastorno inicial más frecuente es la pérdida de cloruro de sodio por vómitos o los diuréticos. Y bueno, esta pérdida va a llevar a dos eventos. Uno, en el que disminuye el volumen plasmático y el túbulo proximal detecta hipovolemia. Entonces, esto va a causar una retención de agua y de sodio, y este sodio regularmente se reabsorbe junto con el bicarbonato. Y de esta forma se ve disminuida tanto la excreción de cloruro como la del bicarbonato en la orina, lo que nos va a causar pues la retención excesiva del bicarbonato. Bueno, el segundo evento del que les hablo, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? Es la hipovolemia. Es el factor perpetuante más común porque esta precipita la aparición de la hipocalemia, que esta aumenta la síntesis de amonio renal y va a favorecer una eliminación de los hidrogeniones. Esto va a generar una depresión de potasio e hidrógeno que va a dar como resultado una orina ácida. Y tanto el agotamiento de cloro como de potasio y la hipovolemia van a causar lo que es el aumento de la reabsorción de bicarbonato, que nos va a llevar a lo que es el estado de alcalosis. La que sigue, por favor. Bueno, en sus manifestaciones clínicas, estas van a estar dadas principalmente por lo que sea la patología subyacente, y estas pueden ser apatía, vómito, bulimia, confusión, arritmias cardíacas, hiperreflexia, y como la alcalosis va a generar una sobreestimulación de las neuronas, una sobreexcitabilidad neuronal, se van a presentar también lo que son los clonos, las convulsiones y la hiporreflexia. La que sigue, por favor. Bueno, para su diagnóstico vamos a tener primero lo que es una historia clínica, lo que es un examen físico y la gasometría. En unas diapositivas anteriores les puse los valores normales. Y bueno, es importante revisar esta gasometría. Primero el pH, que recordemos lo normal es de 7.35 a 7.45, y en esta alcalosis se va a encontrar por arriba de lo que es el 7.45. Después tenemos que revisar lo que es la presión del dióxido de carbono, que normalmente va de 35 a 45 milímetros de mercurio, y en esta pues la vamos a encontrar elevada. Y posteriormente tenemos que revisar lo que es la concentración del bicarbonato, que lo normal es de 22 a 26 microequivalentes sobre el litro, y pues en esta también las vamos a encontrar elevadas. Se puede realizar también lo que es un electrocardiograma para revisar lo de las arritmias cardíacas. Y bueno, la que sigue, por favor. Bueno, también se me olvidó mencionarles que pues se va a tener que revisar lo que es lo de la compensación, que bueno, mi compañero Manuel ya les había comentado al principio cómo se realiza esta. Y bueno, si tenemos una presión de dióxido de carbono mayor a lo esperado, esta alcalosis metabólica se va a nombrar que es descompensada, y si tenemos una presión de dióxido de carbono menor a lo esperado con la compensación, esta alcalosis se va a denominar que es una alcalosis mixta. Aquí les puse un cuadrito que es para realizar el diagnóstico de la alcalosis metabólica. Esto en relación a la función renal.
Y pues vamos a insuficiencia renal o nuestros pacientes con insuficiencia renal. Gracias. Y bueno, en esta, los pacientes con insuficiencia renal, pues vamos a tener que está dada por una administración de bicarbonato, por un síndrome de leche y alcalinos o por vómitos. Y en nuestros pacientes sin insuficiencia renal, tenemos que basarnos principalmente en lo que son los datos que nos den en la orina, como por ejemplo las concentraciones de cloro urinario, que tenemos que ver si son menores a 10 microequivalentes sobre el litro, y estos van a estar dados por vómitos, por alguna aspiración gástrica o por el uso de diuréticos. Y tenemos también a los pacientes en los que encontremos el cloro urinario elevado por arriba de los 15 a los 20 microequivalentes sobre el litro. Y estas vamos a tener que ver si nuestro paciente tiene hipertensión arterial o no. Y cuando nuestro paciente tiene hipertensión arterial, tenemos que ver si el cloro urinario es persistentemente bajo. Si lo es, está dado por un síndrome de Bartter, por un síndrome de Gitelman o por una depresión de magnesio. Y si no, pues seguramente está dada por diuréticos. En nuestros pacientes con hipertensión tenemos que revisar también lo que son los niveles de renina y aldosterona. Y si ambos niveles están elevados, esto va a significar que esta alcalosis está dada por una estenosis arterial renal, por una hipertensión arterial maligna o por tumores producidos por lo que es la renina. Si tenemos la renina disminuida y la aldosterona elevada, esta estará dada por un hiperaldosteronismo primario. Y si tenemos ambas disminuidas, se puede sospechar de un síndrome de Cushing, un síndrome del Lidi o por el uso de corticoides exógenos. La que sigue, por favor. Y en cuanto al tratamiento, bueno, la mayoría de las veces no va a ser necesario ningún tratamiento, pero se debe corregir la causa subyacente y la depleción de los volúmenes de cloro y potasio. Si existe una fuente exógena de algún álcali, como el bicarbonato, un citrato, lactato o acetato, lo primero es suspender la fuente externa, que nos puede exacerbar la alcalosis. Y bueno, aquí les puse el tratamiento, este cuadrito de la izquierda, el tratamiento de la alcalosis metabólica en los pacientes sensibles al cloro. Bueno, en los casos sensibles al cloro, se pueden dar sueros salinos, isotónicos, agua y sal por vía oral, si esta es tolerable. Y en nuestros pacientes con resistencia al cloro, podemos dar una terapia etiológica según cada alteración, espironolactona o amilorida y potasio. Y también existen casos de alcalosis extrema. Aquí les puse que el exceso de bicarbonato puede calcularse por la fórmula de bicarbonato actual, menos 24. Esto se va a multiplicar por 0.5 por el peso en kilogramos del paciente. Y bueno, en estos casos de alcalosis extrema, que es un pH mayor a 7.7, o donde haya hipoventilación significativa con una presión de dióxido de carbono mayor a 60, se puede dar ácido clorhídrico en un litro de agua, son 150 microequivalentes en un litro de agua destilada o suero salino, y se va a infundir por catéter central. Y esto debe corregir el 50% del exceso de bicarbonato en 12 horas, pero esto es raramente utilizado. Y eso sería todo sobre la alcalosis metabólica. Bueno, ahora vamos a hablar de la alcalosis respiratoria. La que sigue, por favor. Bueno, para su definición tenemos que la alcalosis respiratoria es un trastorno ácido-base que se va a caracterizar por la presencia de un pH arterial mayor a 7.45, esto debido a una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. Y también nos va a dar como manifestación una respuesta secundaria o compensadora que se va a ver reflejada por una disminución variable de la concentración del bicarbonato. Esta alcalosis se va a poder clasificar en aguda o crónica de acuerdo con el valor del pH.
La aguda se va a definir como con un pH mayor a 7.45 y se va a caracterizar también por un decremento rápido, mínimo y no definitivo del bicarbonato. En cambio, la alcalosis respiratoria crónica, la diferencia va a ser que se va a presentar o se puede presentar un pH casi normal entre 7.41 a 7.45 debido a la respuesta compensadora del bicarbonato. Este bicarbonato va a estar más disminuido, va a ser más progresivo el tiempo que dure la disminución del bicarbonato. ¿Por qué ocurre? Bueno, principalmente va a aparecer ante cualquier proceso que reduzca la presión de dióxido de carbono, lo que se va a producir por una hiperventilación alveolar. La que sigue. Bueno, entre su etiología o sus causas, como ya las causas que lo generan, esta hipoxia va a poder presentarse como consecuencia de diferentes patologías, ya sea pulmonares como la neumonía, un neumotórax, un derrame pleural, asma, embolia pulmonar, también por cardiopatías cianógenas, una anemia grave, una enfermedad vascular cerebral, trauma, que nos va a generar algún tipo de choque, una hipotensión arterial, también una sobreventilación con ventilador y, bueno, sobre todo va a ser o digamos que la causa más frecuente es por síndrome de hiperventilación en pacientitos que van a estar un poco ansiosos, que se van a poner, pues sí, más alterados, ¿no? También algunos fármacos, como los salicilatos, la progesterona, y bueno, básicamente son estas nuestras causas. ¿La que sigue? Bueno, como ya les había dicho, también esta es otra diapositiva de la etiología, hay que identificarla, ya sea por hipoxemia, lo que nos va a dar una disminución de la tensión de oxígeno, una gran altitud, una neumonía, una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar, drogas y hormonas, miscelánea como puede ser el embarazo, septicemia por gram negativo, una falla hepática, por una ventilación mecánica excesiva y también, bueno, una estimulación al sistema nervioso central como puede ser el dolor, el síndrome de hiperventilación por ansiedad y pues sí, básicamente estas son las causas. ¿La que sigue? Bueno, para entender un poquito la fisiopatología hay que tener en cuenta los valores normales que vamos a encontrar en una gasometría para pues poder identificar cuando se trate de una alcalosis respiratoria. Principalmente el pH en promedio, como ya había dicho nuestro compañero Francisco, el promedio va a ser 7.4. Y pues cuando tengamos una alcalosis, este va a ser mayor a 7.4, bueno, 7.45. La presión de dióxido de carbono va a estar entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Y cuando este esté por debajo a 35, vamos a hablar de una hipocapnia. Y el bicarbonato va a estar entre 22 y 26 miliequivalentes. Entonces, bueno, en una alcalosis respiratoria vamos a tener el pH aumentado, la presión de dióxido de carbono disminuido y el bicarbonato disminuido. ¿La que sigue? Bueno, aquí el incremento del volumen minuto puede originarse por muchas situaciones, como ya se les habían mencionado, que estas van a estar relacionadas pues con enfermedades que nos van a afectar el intercambio de gases, como el transporte de oxígeno va a estar disminuido, ya sea por un estado de choque, por una anemia grave, lo que nos va a producir una hipoxemia, o también puede ser por una estimulación directa en el centro respiratorio como fiebre, agitación, ansiedad, que pues a su vez nos van a provocar una hiperventilación. Al ser la presión arterial de dióxido de carbono inversamente proporcional a la ventilación alveolar, la alcalosis respiratoria va a ocurrir cuando por las situaciones ya mencionadas, la tasa de eliminación de dióxido de carbono va a superar la tasa de producción. La disminución de dióxido disminuye la síntesis del ácido carbónico, con la consecuente disminución de iones de hidrógeno y obviamente un aumento en el pH. ¿La que sigue?
La respuesta secundaria o compensadora va a ser la disminución en la concentración de bicarbonato para amortiguar el aumento del pH. Esta respuesta secundaria en la alcalosis respiratoria aguda va a ser de la siguiente manera. El bicarbonato va a disminuir 2.000 equivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio que desciende la presión parcial de dióxido de carbono. Y en la alcalosis respiratoria crónica se va a generar una respuesta renal como mecanismo compensador a partir del aumento en la excreción renal de bicarbonato por las células tubulares renales. Y aquí en vez de disminuir 2.000 equivalentes de bicarbonato, aquí van a ser 4.000 equivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio que desciende la presión parcial de dióxido de carbono. ¿La que sigue? Bueno, entre las manifestaciones clínicas tenemos que durante la hiperventilación van a ser bastante frecuentes los hallazgos de ansiedad, incapacidad de la concentración, reducción de la capacidad psicomotriz, irritabilidad, mareo, vértigo y finalmente también puede presentarse un síncope como resultado del flujo cerebral que va a estar decadente. La insuficiencia de dióxido de carbono también nos va a incrementar el trabajo respiratorio, provocando una mayor hiperventilación, hipocapnia progresiva y pues también una disnea por broncoespasmo. También nos va a presentar mioclonus, asterexis, alucinaciones, taquicardia, arritmias, dolor precordial. Y la que sigue. Bueno, el diagnóstico hay que entender que siempre habrá una causa subyacente. Hay que hacer una historia clínica, una anamnesis adecuada, una exploración física y sobre todo pues la determinación de gases y electrolitos, conociendo los valores normales de la gasometría para poder cuando nos presentemos ante una alcalosis respiratoria poder identificarla. La que sigue. Y pues bueno, el tratamiento básicamente de la hipocapnia va a apuntar generalmente a la corrección de la causa subyacente. Va a ser de utilidad en las formas psicógenas o las graves, respirar en el interior de una bolsa para aumentar la presión de dióxido de carbono del aire inspirado. Ante un cuadro de hipoxia, pues deberá administrarse oxígeno y en casos de compromiso de la irrigación cerebral se deberá realizar sedación y relajación para intervenir con un soporte ventilatorio. Y bueno, eso sería todo el tema de alcalosis respiratoria y en general de todo el tema.